Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre. Sí, tengo la información. Saludo cordial para todas y para todos ustedes donde nos acompañan. Oiga, pues el asunto de los periodistas perseguidos, se dicen censurados, es un tema que ha acaparado la atención, sobre todo porque en este país la historia del periodismo está plagada de hechos que son conocidos en los medios de comunicación, en los mismos medios. Las grandes cantidades de dinero que corrieron por empresas televisoras, canales de radio, articulistas, comentaristas y demás. Fue una época dorada del tiempo dedicado al presidente de México en su momento. Era el besamanos de los presidentes, la serie de reporteros, periodistas. Hoy, como en el caso de Broso y de Loret, bueno, pues son motivo de burla, pero también no solo de burla, sino de análisis. Fíjese que en un programa de televisión de la Octava, sí destapan esa situación cuando los jefes de prensa de los ex presidentes de México, pues mandaban callar a algún periodista, algo de lo que se ha quejado Carlos Loret de Mola, algo que brama por todos lados el payaso Broso, que es el personaje de Víctor Trujillo. Pero hay más y mucho más. Incluso ya llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el tema de quién es quién en las mentiras de la mañanera de los miércoles del presidente López Obrador. Les ha calado mucho, hombre, pero si les quitó el bozal para que hablaran lo que quisieran, sin censura alguna. De hecho, es cierto lo que llegó a decir Aguilar Camín, que López Obrador es un pendejo. Pues si eso lo hubiese dicho en el tiempo de Vicente Fox, de Felipe Calderón o de Peña Nieto, ya lo hubieran borrado el mapa. Bueno, pues el tema por demás interesante. ¿Qué tiene que ver la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La protección a periodistas. Dice Carmen Aristegui, sí, señor relator, no, es el abogado de Artículo 19, una empresa ligada a Claudio Jicote González Guajardo. Es el prianato, es inversión a futuro. Quieren el 24 y se lanzan desde ahora con todo, como fue en el 21. No lograron nada, bueno, pues van a ver si logran un poco más. Qué fuerte inversión y qué pocos resultados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta donde se tiene, a donde tengo conocimiento del tema, está para defender, sí, a periodistas, sí, pero también a la sociedad. Pero se van por el lado del artículo 19 de las empresas que sufrieron que sufren en este gobierno el no tener publicidad. Vamos a ver qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quiénes son los que dicen que el presidente estigmatiza a periodistas? Esto dijo el relator, bueno, el abogado de Artículo 19. De que un grupo de organizaciones civiles, entre las cuales se encuentra Artículo 19, que representa Leopoldo Maldonado, pues van a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o ya presentaron, ahora me dirás si ya lo presentaron o lo van a presentar, no tengo claro el horario, pero digamos estamos a la espera de saber lo que ocurra con la CID. Con motivo de lo que es una preocupación importante relacionada con estigmatización a periodistas, a defensores de derechos humanos desde el gobierno de México. Y bueno, pues ya nos contará Leopoldo, porque hemos logrado este enlace y te aprecio mucho que estés aquí como siempre. Bienvenido al programa, Leopoldo. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, de nueva cuenta por el espacio y un saludo a todo tu auditorio. Efectivamente, el día de hoy a las 3 de la tarde, hora de México, 4 de la tarde, hora de Washington, D.C., vamos a enlazarnos a una audiencia temática en el marco del 180 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar del tema que ya comentabas, la estigmatización a comunicadores, comunicadoras y personas defensoras de derechos humanos desde el poder público. Vamos a presentar un amplio panorama de este problema que ha ido incrementándose y que se ha disparado, hay que decirlo con toda claridad, desde el 2018, a partir de un discurso que descalifica, que estigmatiza la labor tanto periodística como de defensa de derechos humanos y que no abona a un clima, al contrario, profundiza o agudiza un clima de hostilidad y de violencia contra estos sectores que de por sí en México se encuentran en un estado de máxima alerta, en un estado de asedio
y de ataque permanente. México es desafortunadamente de los países donde más se matan a periodistas y también donde más se matan a defensoras y defensores ambientales. Un discurso de esta naturaleza de ninguna manera abona para persuadir o disuadir las acciones de ataque en contra de estas poblaciones y al contrario, lo que estamos empujando justo desde los estándares interamericanos es que haya un discurso de reconocimiento que hay por parte de las y los defensores de derechos humanos y periodistas a la democracia. Ese tendría que ser la posición del Estado mexicano, empezando por el jefe de Estado y pasando por gobernadores, presidentes municipales, pero tenemos lo contrario. Entonces, ese es a grandes rasgos lo que vamos a presentar el día de hoy por la tarde en la audiencia ante los comisionados y comisionadas de la CIDH. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muy preocupada por los medios de comunicación. En una democracia creo que los más perjudicados somos los ciudadanos. El periódico El País también sacó esto que usted ve en pantalla, que fue el quién es quién en las mentiras. El quién es quién de las mentiras de la semana se ha estrenado con 5 informaciones supuestamente falsas. El espacio lo presenta una periodista que pasa de un diario afín al gobierno a trabajar directamente para él. Ella ha sido la encargada de señalar los supuestos engaños y omisiones y de añadir algunos comentarios sobre los autores. Prominentes tuiteros, diríamos nosotros, con muchos seguidores, pero con poca credibilidad. O sobre los medios. Bueno, los dueños del periódico El País son empresas beneficiadas del régimen anterior. Uno de los dardos se lo ha llevado El País por no incluir la versión del gobierno en una información sobre desechos nucleares. En el texto se dice claramente, sin embargo, que se pidió una versión oficial y no se obtuvo respuesta. La guinda la ha puesto el presidente. Estamos viviendo los peores momentos del periodismo. Lo que a su juicio justifica que exista este espacio. El presidente López Obrador defiende su derecho de réplica a los medios que le atacan, pero algunos le acusan a él de estar contribuyendo aún más a estigmatizar a los periodistas en uno de los países más peligrosos para serlo. Otros le reprochan además que no es quien para dar lecciones sobre la mentira. La consultora Spin, que analiza sus conferencias matutinas, asegura que el presidente dice una media de casi 90 afirmaciones no verdaderas cada día. Aquí el problema es que la tal consultoría Spin no aporta pruebas, ni siquiera se sabe quién es esa empresa. Ahora, de veras son perseguidos. Que yo recuerde, lo único que hizo el presidente López Obrador fue quitarles el bozal que les puso Peña, que les puso Calderón, que les puso Vicente Fox. Es extraordinario el trabajo de, las opiniones de Jairo Calixto y Guillermo Rivera Calderón en un programa denominado Revelaciones de la Octava. Cheque usted el comentario y esta es la gran realidad. Fueron los que se agacharon, se hincaron ante el poder en turno. Hoy se dicen perseguidos, entre ellos Loret y Broso. Escuche parte de esta interesante charla, solamente un fragmento. La diferencia hoy, porque hoy nos topamos efectivamente, como decía Fer, con personajes que antes pues no hablaban de censura. Jamás hablaban de censura. Ellos hablaban de una libertad, aparecían en todas las pantallas de televisión, estaciones de radio, y hoy nos dicen que son censurados. Pero nos dicen que son censurados en una administración que no les dice que no digan absolutamente nada. Entonces estamos ante una incongruencia bárbara, estamos ante un cinismo. ¿Ante qué estamos entonces? No, bueno, es una acción teatral, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque, claro, pues no la censuraban porque siempre decían lo que querían escuchar en gobernación, siempre decían lo que quería escuchar el presidente, siempre en los besamanos, y solo eran los primeros en hincar la rodilla, o sea, eran y para bolear los zapatos, ¿no? Es decir, ahí están los videos, ahí están las columnas, ¿no? Toda esa gente que hoy vemos en el melodrama ranchero, ¿no? Es que no me dejan decir nada. O sea, por Dios, no hay dudas. Yo creo que es la administración donde más le puedes gritar al presidente. Ya que yo hubiera querido que alguien se hubiera plantado, no sé, en una columna o con sus cuates como Aguilar Camín. No, el presidente es un pendejo. Que lo hubiera hecho con Peña, que lo hubiera hecho con Calderón, no, perdón. No estaría entre nosotros, ¿no? Se estaría en un gulag, ¿no? O algo, con buena suerte. Y así, es decir, es absurdo
esta idea de que todo el tiempo pasado todo fue mejor, bueno, tiempo pagado todo fue mejor, ¿no? Entonces eran esas cosas que hoy las ves y es absurdo todo, incluso, bueno, lo del espionaje, ¿no? Entonces tenemos, ¡ay, me están espiando! ¡Ah! Dios mío, o sea, ¿quién te quiere? Yo los conozco, yo sé qué vidas aburridas tienen. O sea, son vidas aburridas y sin gracia. O sea, si alguien persiguiera y espera a Fernando, entonces sí, es otra cosa. Eso es otro tema. Sí, es una vida alternativa. Oye, pero yo creo, Jairo, que tu frase de en tiempo pagado todo fue mejor debería estar inscrita en letras de oro en el nuevo Congreso. Sí, sí, pero es que es esta gente que, o sea, es como si no los conocieras, o sea, entonces dices, y ahorita dicen que no los dejan decir nada. Ahora, yo sí creo que hay otra vuelta de tuerca. Tanto tiempo los obligaron o estaban condenados por el chayote, por lo que tú quieras, a decir cosas en las que no creían y a guardarse, ¿no? Todo, y de repente ahora los dejan hacer, pues están vueltos locos, ¿no? O sea, como chivos en cristalería, ¿no? Felices diciendo cosas, aunque sean absurdas, pero que no hubieran podido decir en otro momento. Están aprovechando este instante a esta maldita dictadura, ¿no? A esta maldita dictadura opresora, para decir lo que no hubieran dicho durante los mundos felices y democráticos en los que vivieron. Entonces, tiene su chiste y a veces sí, es absurdo, totalmente absurdo y de risa loca. Sí, me quedo feo, porque efectivamente parece que la dictadura que conocen es una dictadura sacada de Memín Pinguín, ¿no? Sí, bueno, es ridículo, pero bueno, es ridículo para quienes tenemos conocimiento de lo que son las dictaduras verdaderas y lo que han sido esas dictaduras en América Latina el último medio siglo, que han sido muy dolorosas y que ahora... Bueno, es parte de un programa donde se habló precisamente de si hay censura, verdaderamente existe ese espionaje a periodistas, no les gustó el quién es quién en las mentiras, en las fake news que se generan a través de los medios de comunicación. Entre los más señalados estuvo el Reforma, estuvo el Universal, estuvo Héctor de Mauleón, estuvo Riva Palacio, estuvo López Dóriga, es decir, Ciro, pero todos conocemos esa camarilla, obedece a intereses bien definidos. Está detrás de ellos el poder económico representado en la persona de Claudio Jicoténcatl González Guajardo. No es tampoco nada nuevo, pero sí es algo en lo que tenemos que estar pendientes porque el victimizarse conlleva dos acciones. Una, que la gente diga, pobrecito del payaso Broso. La verdad es que se ha convertido en un personaje muy repelido por la sociedad, es decir, muy cuestionado. De Loret ya tiene tiempo, Lord Montajes le conocen. ¿Cuál censura? Si hubiese censura, ya estuviese cerrado en la plataforma de Latinos, que es propiedad de Silvano Aureoles y de Roberto Madrazo Pintado. Sin embargo, siguen con sus programas, siguen adelante, nadie los ha callado. Les quitaron el bozal y no hayan qué hacer. No le va a llegar el cheque de esta quincena a Broso, no trabaja. No le va a llegar su cheque a Loret, no trabaja. Pero ellos trabajan para Claudio X González, Claudio Jicote González Guajardo. Y ellos van a estar en esta temática con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, que hay mucho, que es muy peligroso el periodismo en México. Siempre lo ha sido. Apenas se dieron cuenta. Era más peligroso con Calderón, era más peligroso con Peña Nieto, con gobiernos estatales, tema que no se ha tocado todavía. Fuertes represores de la libertad de expresión. Les quitan el bozal y salen a decir que están pues censurados. ¿Cómo? No hay congruencia, no concuerda una cosa con la otra. Censurados y a chingue y jode, un día sí y el otro también. Ver para creer y entender, porque los intereses que se persiguen son políticos, son incluso electorales. Esta es la nueva clientela electoral pues más del PAN, del PRI y del PRD, que de otros, porque pues hay medios de comunicación que sí son honrosas excepciones. Son pocos, pero mire, hasta Aristegui cae en el jueguito. Y todo en aras de una libertad de expresión entendida a modo, ad hoc se diría, de acuerdo a lo que te conviene. Estos son las víctimas
de la nueva dictadura? No, pues no entienden que no entienden, pero los tiene ubicados la sociedad, eso es cierto, y eso es muy importante. Así es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues bien haría también en cuidar de los derechos humanos de los ciudadanos, porque todavía hay muchos abusos en centros comerciales y empresas que son propiedad de esa élite de poder que se resiste a los cambios en el país. Amigas, amigos, están informados. Yo los veo más tarde, claro, con más información. ¿Sale? Nos vemos.